hablaremos ya de la educación 19 y de la foto del inglés. ¿Okay? Muy buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos, reciban un cordial saludo de parte de quienes formamos el colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena. Bienvenidos a la primera conferencia sobre retos de la educación en tiempos de COVID-19 y desafíos de la nueva normalidad. Contamos con nuestros auspiciantes, Penalistas Ecuador, Solutec, UTEC, Centro de Mediación, Instituto Interamericano de Investigación Jurídica, CIPLEX, la firma jurídica Mora López y la red social académica Dosis Jurídica. Hoy en día, la educación se ha vuelto todo un reto para docentes, estudiantes y padres de familia, quienes día a día buscan las maneras para impartir y recibir clases respectivamente. La forma en cómo nos educamos ha cambiado de ser presencial en algunos casos para ahora ser virtual. Y con ello, nuevas dificultades han surgido. Por eso hoy contamos con la ponencia de la licenciada Mónica Mariuxi Moreira Morán. Me permito leer su hoja de vida. Graduada como profesora en Ciencias de la Educación, especialización Educadores de Párvulos en la Universidad de Guayaquil. Licenciada en Ciencias de la Educación, especialización Educadores de Párvulos. Especialista en Gestión de Procesos Educativos en la misma universidad. En su experiencia laboral tenemos la Escuela Liceo Octubrino, ex maestra del nivel inicial en el Jardín de Infantes Pulgarcito, ex maestra del nivel inicial y preparatoria en la unidad educativa Paul River, ex maestra del nivel inicial y primer año de educación general básica en la unidad educativa Santiago Sotomayor, ex rectora de la unidad educativa fiscal Réplica Aguirre,
ex maestra de nivel inicial en la Escuela Básica Santiago Pertini, actual consejera del Consejo de Educación de Participación Ciudadana y Control Social. A todos los participantes en este momento que en el chat puedan poner control para los activos certificados de la guía dado a la licenciada Mónica, a su poner. Le damos paso a la ponencia de la licenciada Mónica Mariuxi Moreira Morán. Adelante, licenciada. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos cordiales. Para mí es un verdadero placer compartir esta media hora o estos 60 minutos de interacción con ustedes para hablar un poco de lo que nos apasiona a la mayoría de las personas que estamos conectadas esta noche, que es la educación. Mi agradecimiento en primer lugar al colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena, al Grupo Jurídico Académico Penalista del Ecuador, a SOLTEC, al Instituto Interamericano de Investigación y Publicaciones Jurídicas y Sociales, TIPLEX. Es para mí un placer compartir con ustedes en este espacio en el que reflexionaremos un poco acerca de estos nuevos retos a los que nos enfrentamos a partir del inicio de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Por favor, solicito que me permitan compartir la pantalla para dar inicio a mi ponencia. Ya puede. Y sí, ya estoy compartiendo pantalla. Me indican si por favor es posible observar. Confírmenme por favor si pueden ver la pantalla. Bien. A partir del ingreso de esta terrible enfermedad a nuestro país, son muchos los retos que nosotros como maestros, como estudiantes, como padres de familia, como comunidad en general estamos enfrentando. ¿Cuáles son esos desafíos y a qué llamamos nueva normalidad? Eso es un poco de lo que trataremos esta noche. Como antecedentes podemos tomar referencia al marco legal educativo que está conformado en primer lugar por la Carta Magna. La Constitución de la República del Ecuador, puesta en vigencia a partir de 2008, señala a la educación como una obligación del Estado y como un derecho que tenemos todos los ciudadanos sin que por nuestra condición, por nuestro género o por nuestras diversidades podamos ser excluidos de ninguna manera. Parte de este marco legal educativo también está conformado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobada en el año 2012 y reformada en el año 2015, cuyo cuerpo legal está comprendido también por el respectivo reglamento que actualmente se encuentran vigentes y en proceso de reestructuración a través del proyecto de reforma de ley que reposa en la Asamblea y que está en segundo debate. La pandemia llegó a partir del momento en el que el Ecuador confirmó su caso cero. Mediante el Acuerdo Ministerial 126-2020 del
11 de marzo de este año, el Ministerio de Salud Pública declara el estado de emergencia nacional en todo el territorio ecuatoriano, lo que claramente nos pone a todos en un estado de alerta también. Otros organismos gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo, a través de su acuerdo MDT 20-076 del 12 de marzo de este presente año, también expide directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de la emergencia sanitaria. ¿Qué contiene este documento? Contiene todas aquellas especificaciones que permitieron que no se exponga más la salud de cada uno de los ecuatorianos en sus diferentes esferas de acción. El presidente de la República, a través del decreto 1017, hace visible esa necesidad de justificar el estado de excepción y limitar la movilidad en todo el territorio nacional a partir del 16 de marzo, cerrando también todas las vías de acceso de carácter internacional con la finalidad de evitar que existan casos de COVID-19 que sean reproducidos de manera muy rápida. Esto con finalidad de precautelar la salud de los ecuatorianos. También tuvimos que estar atentos a todas las disposiciones del COE durante la época de cuarentena, tiempo que duró mucho más de 40 días. Dura exactamente 70 días, en el que nos vimos confinados en nuestros hogares a cuidarnos y cuidar a todos nuestros familiares. Vimos estrictas medidas de seguridad y, bueno, problemas que han sido conocidos por la opinión pública a través de los diferentes canales de comunicación. No vamos a detenernos en esos aspectos porque en lo que se centra nuestra exposición es ahora en ese impacto en el ámbito educativo. ¿Qué acciones emprendió el Ministerio de Educación? Se suspendieron clases en la región Sierra, toda actividad escolar presencial, de acuerdo al acuerdo ministerial Mineduc 2020-00013A del 12 de marzo de 2020, permitió que no se expusiera la salud de los estudiantes de todas las modalidades de escolaridad que en esos momentos estaban asistiendo recurrentemente a clases. En el ciclo Costa, el panorama era totalmente diferente porque los maestros y los estudiantes se encontraban en un periodo de vacaciones. Sin embargo, a través de este acuerdo también se implementó la modalidad de teletrabajo para el personal administrativo que laboraba ejerciendo cargos directivos y cargos administrativos dentro de las instituciones públicas y privadas. También se implementó esa campaña Quédate en casa, cuya finalidad era salvaguardar la integridad de nuestros niños, jóvenes y adolescentes y de las personas adultas, de las familias enteras, con la finalidad de que ellos conozcan todas las medidas de prevención que les permitirían no contagiarse de este tan terrible mal. También el Ministerio de Educación, en convenio con otras universidades dentro y fuera del país, realizaron convenios para que los docentes reciban capacitaciones en línea. Campaña Aprendamos Juntos en Casa vio la necesidad del currículo emergente a que tendría que ser desarrollado en todas las modalidades, porque recordemos que la educación es el pilar fundamental del crecimiento y desarrollo de un país. En ese sentido, la educación no tenía que detenerse, pero para poder avanzar era necesario contar con propuestas pedagógicas que permitieran una real inclusión y ese respeto a la diversidad en todos los aspectos. La comunidad educativa está conformada por los estudiantes, por los padres de familia, por los docentes, por las autoridades institucionales, por todas las personas que forman parte de ese entorno escolar. ¿Cómo nos vimos afectados? Los estudiantes tuvieron una limitada interacción social que me atrevería a indicar que hasta estos momentos se mantiene. Tuvieron que
estar confinados en sus casas y aceptar las decisiones adultas sin derecho a réplica. Definitivamente, nuestros estudiantes son los reales héroes en toda esta pandemia, independientemente de la labor titánica y valiosa de los funcionarios de la salud, de telecomunicaciones, de las empresas eléctricas, de quienes trabajaron en primera línea con el servicio sanitario y las autoridades que también pusieron cara a esta pandemia. Otro grupo que también se convierte en héroes resilientes son nuestros estudiantes. Nuestros niños desde educación inicial hasta el bachillerato y los jóvenes de educación superior tuvieron que afrontar de manera silenciosa pero muy valiente esta pandemia, reduciendo de manera completa su interacción social, cuando sabemos que uno de los principios fundamentales del aprendizaje en niños es el juego, es la acción. Sin embargo, tuvieron que estar confinados, tuvieron que precautelar su salud, tuvieron que usar mascarillas, tuvieron que enfrentarse a situaciones dolorosas, y eso los hace también héroes en esta pandemia. Los padres de familia hoy están aprendiendo y valorando muchísimo el trabajo del educador. Muchos han tenido que pasar de cuidadores a guías de aprendizaje. No ha sido una tarea fácil. Aún podemos ver en redes sociales cómo les cuesta a los papitos desarrollar esas fichas creadas por el Ministerio de Educación y adaptadas muy creativamente por cada uno de los docentes para lograr que en casa se continúe con la contingencia para el aprendizaje formal de los estudiantes. Este año lectivo no es fácil para nadie, mucho menos para los padres de familia que también tienen que combinar sus actividades de teletrabajo o en estos momentos que ya estamos en semáforo amarillo en Guayaquil con actividades semipresenciales. Tuvieron que estar atendiendo a los enfermos que tenían en casa. También pasaron por procesos dolorosos. A todos nos ha afectado enormemente la presencia del COVID. En el caso de los docentes, tuvimos que reestructurar nuestro rol. Tuvimos que cambiar de ese estado de comodidad, por decirlo de alguna manera, a desarrollar nuestras clases de manera presencial para adaptarnos y transformar nuestros entornos escolares en entornos virtuales de aprendizaje. Para eso, tuvimos que capacitarnos arduamente durante el periodo inicial de nuestro reingreso a las labores docentes administrativas en el mes de abril y en el mes de mayo, adaptando, modificando cada disposición emanada a partir de las autoridades. En este momento, los educadores también están jugando un espacio trascendental en la transformación de la vida de los chicos, porque no solamente enseñamos que hay que lavarse las manos, que hay que usar la mascarilla, sino que estamos trascendiendo a través de los recursos telemáticos para lograr que nuestros niños aprendan con ayuda de sus padres desde casa. También tuvimos que ejercer y estamos trabajando en esa carga administrativa docente a través de los informes de teletrabajo que se nos pide cada semana con la finalidad de verificar la actividad realizada. Tuvimos que también pasar un proceso para que se considere no colocar en exceso de trabajo y en exceso de estrés laboral a todos los docentes, que además de sufrir los embates que todos los ciudadanos sufrimos a partir de la presencia del COVID-19, tengamos un trabajo que realmente esté dedicado más a la parte administrativa que a la parte pedagógica, que es lo que nos ha transformado en los docentes de vocación, en esos docentes de corazón, en esos docentes que aman lo que hacen y que, aunque existan desaciertos por parte de las autoridades seccionales, aún tenemos la esperanza de que la educación es lo único que puede transformar este país. Otro componente de la comunidad educativa son esas autoridades institucionales, los directores y los rectores, vicerrectores,
quienes tuvieron que transformar y modificar ese rol de gestores educativos. Tuvieron que reestructurar las acciones, reorganizar cronogramas internos, ser visionarios al momento de crear esas estrategias que les permitieron tener una empatía con su equipo de trabajo, para que pese a los momentos difíciles que todos pasamos, el impacto en la comunidad educativa sea el menor posible. Esas autoridades institucionales que tuvieron que reestructurar toda su gestión cuando recibieron las noticias de que se iban a quedar sin maestros o para darle la bienvenida a aquellos maestros que venían. No ha sido fácil para nadie, no ha sido una situación llevadera, pero cuando hay amor por lo que se hace, todo es posible. Nos enfrentamos a un nuevo reto, la teleeducación. ¿Qué ventajas tiene esta modalidad ahora? Favorece el aprendizaje autónomo. Los chicos, los jóvenes, los adultos, estamos destinados ahora de manera forzada a aprender de manera autónoma, por nuestra cuenta, teniendo nuestra automotivación. Esto es posible gracias a esa flexibilidad que me permite adaptar la disponibilidad de horario al momento de destinar tiempo para mi aprendizaje. Se respeta también a través de la teleeducación ese ritmo de aprendizaje, porque yo decido en qué momento estoy predispuesto para atender, qué momento le dedico, cuánto tiempo le dedico al proceso de aprendizaje, porque la disponibilidad de la información existe. Todo está subido en la nube, por lo tanto, los estudiantes y los padres de familia pueden hacer ese monitoreo de las clases, de las actividades, de los recursos propuestos por el docente en cualquier momento del día y las veces que sean necesarias, cosa que no es posible cuando realizamos una educación tradicional. Otra de las ventajas es el ahorro de tiempo y dinero al no existir desplazamiento. Sin embargo, me atrevería a indicar que este ahorro de tiempo y dinero en cuanto al desplazamiento se contrapone con la inversión económica que se ha debido realizar ahora a partir del uso de las tecnologías en nuestras casas. Eso lo hablaremos de manera más detenida cuando conversemos acerca de las desventajas de la teleeducación. Otra de las ventajas es que elimina las barreras del lugar. Podemos conectarnos desde cualquier lugar del mundo si somos ambiciosos, pero también podemos conectarnos desde nuestras casas, desde nuestro dispositivo móvil cuando estamos trabajando también. Cuando tenemos que salir de manera obligatoria, también nos podemos conectar desde ahí, en el día, en la tarde, en la noche, no importa el espacio. Cualquier lugar es propicio cuando de aprender se trata. Facilita también el trabajo colaborativo, ya que hay entornos virtuales de aprendizaje en los que los chicos pueden interactuar a través de cada una de las actividades que los maestros proponen. Ahora vamos a observar las desventajas. Si ustedes observan la imagen de fondo de esta diapositiva, podrán darse cuenta que en la mitad de la pantalla está esa gran brecha digital. Está esa gran diferencia entre un sector de la población menos favorecido y otro sector de la población que tiene mucho más recursos. Por eso la teleeducación no debe asociarse a la pasividad. Muchos creen que estudiar en línea es más fácil que estudiar presencialmente, o que no requiere esfuerzo, o que los maestros no le ponen amor a lo que hacen. En el ejercicio real nos podemos dar cuenta que es todo lo contrario. Por lo tanto, no podemos decir que la teleeducación es sinónimo de pasividad, sino de constante actividad. Lo que hay detrás de una clase es el esfuerzo permanente de quienes hacemos educación para lograr que los chicos tengan experiencias de aprendizaje
que de verdad les permitan construir el conocimiento. Pero esta teleeducación es a ratos excluyente. Por lo que señala esta imagen, la situación económica está muy difícil y solamente pueden conectarse quienes cuenten con los recursos. ¿Qué sucede con quienes no tienen acceso a estos dispositivos? O quienes cuentan en casa nada más con uno, pero son más de uno los que tienen la necesidad de conectarse para teletrabajar, para teleestudiar. Hay familias que están conformadas o que contienen dentro de ellas más de 3 niños. ¿Cómo hacen para conectarse de manera simultánea? ¿Cómo hacen para atender y para aprender si se ven limitados y se ven excluidos por esa falta de limitación tecnológica? También se trae a colación esas limitaciones de conectividad. No nos podemos conectar todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, porque a veces la red inalámbrica no lo permite, y eso hace que las participaciones sean mucho más limitadas. La teleeducación tampoco permite que el docente tenga una apreciación real del proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto lo podemos ejemplificar cuando evaluamos a los estudiantes. Enviamos las tareas, los chicos nos envían las devoluciones, pero ¿qué sucede con aquellos casos de atención inclusiva, con esos casos particulares que nosotros, cuando tenemos un aprendizaje presencial, podemos detectar? Hay padres de familia que temen dar a conocer que los chicos tienen problemas. Eso lo detectamos cuando tenemos el contacto con nuestros estudiantes en la educación presencial. En la educación virtual o teleeducación es mucho más difícil detectar aquello. También limita la interacción, porque no podemos hacer la mayoría del tiempo actividades sincrónicas, sino asincrónicas. Se graban los videos, se envían las directrices a los padres. Es importante reconocer que nosotros como seres humanos somos biopsicosociales. No podemos estar encapsulados ni guardados permanentemente en una burbuja. Tenemos que salir, tenemos que conocer las experiencias de los demás, alimentarnos de esas experiencias de las demás personas. Entonces, la limitación radica en la capacidad de interacción. No es lo mismo aprender desde la virtualidad que aprender de manera presencial. Jamás una máquina podrá reemplazar esa visión apostólica que tienen los maestros al momento de enseñar. Esta teleeducación exige un mayor autodominio. Esto es mucho más difícil en los niños de edades tempranas. Saber construir los hábitos es realmente una tarea difícil, sobre todo cuando tenemos que compartir una multiplicidad de roles dentro de nuestros hogares. Muchos hemos escuchado esa frase, nueva normalidad. Pero ¿qué es realmente la nueva normalidad? Si nos fijamos en las dos figuras que acompañan estas diapositivas, podemos ver que definitivamente a partir de COVID-19 cambiamos. Y aunque parezca una frase retórica, ya nada volverá a ser igual, es una frase que aplica a cada uno de nosotros de manera constante, de manera permanente. El COVID-19 llegó para quedarse y nos toca adaptarnos desde cualquier espacio en el que nos desenvolvamos. Nada va a ser igual. Tenemos que ahora aprender a trabajar con mascarillas, a utilizar protocolos. Tenemos que lavarnos las manos, desinfectar las compras, dejar los zapatos antes de entrar a la casa, ir
a cualquier lugar y asegurarnos de que todo esté debidamente limpio. Nada va a ser igual definitivamente. Y tenemos que aprender a convivir con el virus. No significa que nos vamos a descuidar y que vamos a creer que ya todo pasó. No, es momento de que desde la educación enseñemos que el cuidado sanitario debe ser permanente, debe ser un hábito, una práctica diaria, que no solamente debe traducirse en saber si las personas con las que vivo tienen el virus o no. Tiene que ser una práctica permanente el cuidado que tengamos por nosotros y por quienes nos rodean. Pero aquí en este recuadro verde yo he aumentado una palabra. El cuidado mental también es muy, muy importante. Muchos dirán, pero entonces significa que todos estamos locos o necesitamos del psiquiatra o pastillas, o de alguna manera nos vemos enfrentados a esa palabra mental como un contrapunto. No, yo me atrevería a decir que eso es parte de este aprendizaje. Las redes sociales durante el pico de la pandemia sumergieron en la angustia y en la desolación a miles de ecuatorianos. ¿Cuántos durante esta pandemia tuvimos que decidir no ver más las redes sociales? Porque abrirla era enfrentarse con una serie de noticias que definitivamente nos descompensaban, cambiaban nuestros ánimos y nos convertían en personas pesimistas y llenas de dolor. Esa es una pregunta que les invito a contestarse. La salud mental debe ser también parte de nuestras preocupaciones. Entender qué es lo que le sucede al otro, ser empáticos, conocer, tratar de ayudar, entender las capacidades de reacción que tienen las demás personas frente a una misma situación. Durante época de pandemia, muchos tuvimos que convertirnos en psicólogos, muchos no dormíamos, muchos estábamos angustiados, muchos a veces nos levantábamos con ganas de llorar, sin saber la razón aparente. Es importante que le dediquemos tiempo a ese cuidado de nuestra psiquis para podernos convertir en personas resilientes, para no destilar odio en las redes sociales, para decir lo que pensamos, sí, con fundamento, con criterio, porque las cosas que están mal hay que decir. Pero también es importante que pensemos en esos niños que viven con nosotros, en esos estudiantes que se alegran cuando ven a su maestra a través de un video. Es importante que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene el cuidado mental en esta época de nueva normalidad. Otro hecho que es indiscutible y que definitivamente llegó también para quedarse es el uso adecuado, eficiente, óptimo de las tecnologías. La tecnología estaba ahí. Todos tenemos un celular, todos tenemos una computadora, o todos conocimos una computadora, porque no todos tenemos las mismas capacidades adquisitivas. Sin embargo, ahora las herramientas tecnológicas forman parte de nuestras actividades laborales, de nuestras actividades sociales, de nuestras actividades lúdicas. Y es necesario que desde el aspecto educativo también le saquemos provecho y utilicemos toda esa información. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos a partir de esta nueva normalidad? Pues yo me atrevería a indicarles que como docentes nuestro mayor reto siempre será inspirar. Sí, inspirar. Los docentes que aman lo que hacen transforman. Se convierten en personas empáticas. Se capacitan permanentemente y dentro de esa capacitación van apropiándose de todo ese bagaje de instrumentación virtual que les permite crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras y que realmente
suplan esas necesidades de aprendizaje de los chicos. Logramos que nosotros, a partir de esta pandemia, tengamos el reto de desafiar a nuestro propio estilo de aprendizaje. Ya no somos los mismos. Tenemos que experimentar nuevas formas de llegar a los chicos. Los docentes, los estudiantes, teníamos antes todo esto en nuestras manos, en el entorno virtual, pero no lo utilizábamos. Ahora, a partir de la existencia de COVID-19, tenemos que abrazar la tecnología, no tenerles miedo y transformar esos espacios virtuales en espacios que realmente nos hagan crecer como individuos y nos hagan crecer como comunidades educativas. Los estudiantes tienen que desarrollar el autodominio, tienen que desarrollar esa capacidad de autoaprender, de organizarse y de desarrollar esas competencias digitales que les van a permitir entender de una mejor manera el entorno virtual al que se enfrentan a partir de estos tiempos. Las instituciones también enfrentan un gran reto. Tienen que rediseñar sus propuestas de ofertas académicas tomando en cuenta las tendencias educativas globales. No solamente se trata de saber cómo usar una herramienta tecnológica, se trata de crear espacios para que esas herramientas tecnológicas potencien esa oferta educativa. La educación online en estos momentos es la prueba más fehaciente de aquello. Tuvimos que pasar por esta dura experiencia para entender que ese es el camino para transformar las modalidades de educación. Que es verdad que nos duele cuando esas ofertas se vuelven excluyentes, pero también es cierto que para llegar a una meta se requiere de pasos firmes, de pasos conscientes, de pasos ejemplarizadores. De eso se trata, no solamente de saber qué puedo hacer desde aquí, sino qué ocurre en el mundo y cuál de esas experiencias las puedo adaptar para que mi institución siga teniendo la credibilidad de los usuarios, de los padres de familia, de los estudiantes, de sus propios maestros. Transformar esa cultura institucional permitirá que todos estén en capacidad de arrimar el hombro. Para eso es necesario que la comunicación sea dinámica, a través de canales virtuales que den respuestas adecuadas a cada uno de los casos que se presenten. Y de esta manera también tenemos que empezar a prepararnos, porque dentro de algunos meses tendremos que enfrentarnos a la educación presencial. Fue difícil adaptarnos a la educación online, pero va a llegar un momento en el que tenemos que empezar a dejar nuestros temores y a recobrar esos espacios institucionales que por el momento no pueden ser visitados porque tenemos que ser responsables con nuestra salud y responsables con la salud de los demás. No quiero finalizar esta intervención sin antes compartirles una reflexión personal acerca de toda esta temática de ponencia. La presencia del COVID-19 nos cambió a todos. En ese sentido, la educación ecuatoriana en todas sus ofertas y niveles también deben evolucionar, garantizando el acceso de todos los ciudadanos, creando protocolos para que existan entornos escolares saludables y dinamizando la participación de los actores educativos en la construcción de una propuesta educativa que atienda las necesidades reales del contexto. Atender la diversidad también debe ser parte de nuestro rol en esta nueva normalidad. Decir con frontalidad cuando las cosas no se están haciendo bien también forma parte de esta nueva normalidad. Cambiar los constructos y paradigmas educativos por estos nuevos constructos y paradigmas virtuales también es parte de la nueva normalidad.
Yo los invito a todos ustedes, a quienes son maestros, a quienes son estudiantes y padres de familia, a asumir y abrazar esos nuevos retos para juntos poder transformar la educación y elevarla a la calidad que todos deseamos tener. Los invito también a ser solidarios, a desarrollar valores y a construir desde sus hogares esa sociedad que nosotros deseamos dejar como legado para las generaciones futuras. Agradezco nuevamente al colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena, a los penalistas del Ecuador, a Solutec, a todas las firmas auspiciantes y también a cada uno de ustedes por su tiempo, por su atención y espero que nos veamos también en una próxima oportunidad. No sé si alguien quiera realizar alguna intervención, alguna participación. Yo estoy ya culminando mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Listo, licenciada. ¿Los participantes tienen alguna pregunta? Bueno, a través del chat veo las preguntas que me indican cuáles considero que pueden ser las medidas que deba adoptar el gobierno y las instituciones educativas a futuro para lograr esta educación presencial. Pues yo primero me atrevería a indicar que es importante que se evalúe de manera técnica la situación, que no se tomen medidas apresuradas, que se tome en cuenta la realidad de cada contexto para de esta manera respetar el ritmo de las instituciones educativas, el ritmo de cada territorio y no se tome como una medida de fuerza este retorno progresivo a clases. Yo pienso que este año debe darse de manera muy conciliatoria este retorno a clases. Los que puedan hacerlo y están preparados, que lo hagan, pero que eso no signifique que todos tenemos que vivir esa misma realidad porque los entornos escolares son muy diversos. De pronto la educación particular tiene un mayor potencial para poder retornar a clases tomando en cuenta la inversión que se realiza a través de los inversores. Pero en la educación pública considero que aún hay mucho por delimitar, mucho por estudiar y por evaluar antes de retornar.
Otra de las preguntas dice que ¿cómo considero yo el retorno a clases a partir de la ruralidad? Esta respuesta se engrana con la anterior. La realidad de todos los espacios rurales es diversa. No a todos nos golpea de la misma manera, no todas las provincias tienen los mismos accesos a conectividad, entonces tiene que evaluarse también de manera técnica. Si estamos en un sector rural donde no hay conectividad, pues hay que garantizar la conectividad. No se debe asumir como normal que el maestro debe destinar un rubro de su sueldo para conectividad, para asistencia tecnológica a los materiales que usa como herramienta de trabajo. Es importante que se evalúe también esa parte. Desde la ruralidad estamos trabajando para que los infocentros vuelvan a reactivarse, porque de una u otra manera esos espacios garantizan el acceso y la igualdad de oportunidades de las personas del campo, de las personas que trabajan y viven en el sector rural. Por muchos años ya fue un sector olvidado. No retrocedamos. Hay que darle el apoyo. No solo se trata de elaborar guías o de sacar copias y repartir. Se trata de realmente generar esos espacios de igualdad de oportunidades que permitan a todos tener un acceso a la educación, tal como lo proclama nuestra Carta Magna, aprobada en el 2008. Bueno, aquí también me dicen que hay muchas madres de familia que han manifestado que no quieren enviar a sus hijos a clases. Bueno, en ese caso tenemos que respetar las decisiones de los padres de familia también. Como representantes, como cuidadores, tienen el legítimo derecho de decidir qué es lo que consideran mejor para el bienestar de sus hijos. En ese sentido, considero que lo que se avisora como futuro educativo a partir de esta nueva realidad es esa construcción mixta de aprendizajes. Combinar lo presencial con lo virtual es lo que yo veo venir. Me imagino que muchos de las personas que son docentes estarán en la misma línea. Habrá quienes puedan asistir a clases, habrá quienes no puedan asistir a clases, habrá quienes se puedan conectar y quienes no se puedan conectar. Desde nuestro rol como maestros tenemos que seguir siendo todólogos y creativos para tratar de que la educación llegue a todos de la mejor manera posible con las estrategias que sean necesarias. No es justo, no debería ser así, todo el peso no debería estar en el docente, pero quienes amamos sabemos, quienes amamos nuestra profesión, sabemos que esa es parte de nuestro apostolado, esa es parte de nuestro legado, y que la mejor recompensa que podemos tener es ahora, por ahora, un abrazo virtual, un audio de nuestros chicos cuando exclaman lo que han aprendido, un video cuando los padres tienen la posibilidad de enviarnos, una llamada, y de esa forma acercamos y nos acercamos en estos momentos donde el contacto físico está muy limitado. Me preguntan cuál sería la proporción promedio de estudiantes por cada maestro. Bueno, yo pienso que eso es una discusión que se debería elevar a nivel técnico, porque todo depende de la infraestructura escolar. Recuerden que inclusive para la educación en tiempos pre-COVID había una norma técnica que debía cumplirse de acuerdo a los estándares que están emitidos, que muchas veces no se cumplen, pero que están ahí y que hay que respetar. Pienso que a partir de esta nueva normalidad hay un deber por realizar, que es revisar esas normas de bioseguridad, dentro de aquello incluir la norma técnica que permita delimitar qué cantidad de estudiantes por aula debe haber en cada una de las jornadas presenciales, que como he escuchado en algunas intervenciones, se realizará por horarios. Todavía no tengo claro cómo lo va a hacer el Ministerio de Educación, pero lo que sí sé es que lo que se viene es combinar ambas modalidades y tratar de que todos los estudiantes
reciban ese aporte que como docentes estamos dispuestos a entregar. Me permite, licenciada, leerle otra pregunta. Según el Mineduc, ¿se reactivará las clases en régimen costa los próximos días? ¿Cree usted que ya deberíamos arriesgar a nuestros hijos a clases presenciales o además de las tecnologías, qué más opciones se proponen para reactivarnos? Bueno, yo considero que definitivamente no se puede apresurar el retorno a clases, aunque se indique que sea progresivo. Es necesario recurrir a ese estudio técnico y hago énfasis en esto porque no es nada más de responder a egos o a intereses personales, se trata de ponerse en los zapatos de los demás. Indiqué hace algunas diapositivas atrás que uno de los retos es ser empáticos y eso significa que también tengo que tomar en cuenta qué es lo que sucede detrás de este computador con las familias de mis estudiantes y dar al padre de familia la posibilidad de decidir qué es lo que considera es la mejor acción en el momento en que haya la disposición del retorno a clases. En algún momento vamos a tener que regresar a las aulas. Eso es también una realidad que se ve venir. El tiempo y la modalidad es lo que está en discusión y es lo que el Ministerio de Educación debe determinar de manera técnica, no de manera autoritaria. El diálogo tripartito entre quienes hacen educación como autoridades y quienes forman el corazón de las unidades educativas o de las comunidades educativas tiene que existir. Cuando las decisiones se toman nada más bajo una línea de criterios, no tienen los resultados esperados. Considero que el diálogo es fundamental para que exista esa propuesta de retorno a clases también de parte de quienes son actores activos de la educación, como los rectores, como los docentes, como los cuerpos colegiados, las universidades, los gremios de profesores, los estudiantes, las confederaciones de estudiantes, los colectivos de instituciones de educación superior, todos tienen que apoyar con el contingente para que las decisiones que se tomen sean las más sabias, las más acertadas y las que más beneficien a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yanela Estefanía nos pregunta, ¿cómo erradicar el criterio respecto a la educación? Es decir, que no sirve porque no se aprende. Esto es algo nuevo, es un tipo de educación poco explotada, más no nueva. Bueno, yo considero que la educación virtual existía desde hace algún tiempo, pero a cuentagotas, como un instrumento que estaba ahí, pero que no teníamos la necesidad urgente de utilizarlo. A partir de la presencia del COVID-19 ya no es más una opción, es la única opción, al menos cuando teníamos como premisa el no salir de casa, ¿no? Cuando estábamos en semáforo rojo. Entonces, no es que la educación virtual no sirva, no es que la educación virtual sea más cómoda. Quienes son docentes me podrán dar la razón. No es fácil dar o impartir una educación virtual para que salga a la luz de nuestro grupo de estudiantes un video de 3 minutos, se requiere todo un proceso preparatorio que va más allá de las 2 horas, de las 3 horas, de toda la semana, porque tenemos que trabajar y planificar de manera colaborativa. No es cuestión nada más de coger las guías del Ministerio de Educación, ponerlas en otro papel con mi nombre y entregarle al padre de familia. No, es una cuestión de un trabajo arduo. Revisar las guías, unificar criterios con mis pares, seleccionar los instrumentos que me van a permitir llegar con un lenguaje más práctico al padre de familia para que las directrices o las consignas sean tan claras que el padre de familia realmente pueda guiar el aprendizaje.
No considero que la educación virtual sea una pérdida de tiempo o un método nada más para justificar que se le debe cancelar a los maestros su sueldo. Considero que es un verdadero reto que estamos asumiendo inicialmente desde el desconocimiento y ahora a través de la práctica y del conocimiento, porque nos hemos preparado, estamos estudiando, hemos hecho cursos de lo que jamás hubiésemos imaginado seguir, con la única pretensión de que sean los chicos los mejores beneficiados. Yo considero que en ese sentido, pues, valerse de todos los recursos posibles y revisarlos para que al estudiante en ese grupo de WhatsApp le llegue lo que más óptimo sea para generar un aprendizaje de calidad, es también parte de los retos que estamos asumiendo y que a partir de ahora pues no vamos a abandonar. Sea la modalidad que sea, la virtualidad no se va. Una última pregunta en honor al tiempo. Dice Jenny Menoscal, ¿considera usted que los organismos descentralizados deben aportar en el proceso de adecuación en las instituciones educativas? Por supuesto. Gracias, Jenny, por la pregunta. Definitivamente sí. No se puede asumir que las cosas cambien si se sigue haciendo lo mismo. Hay que transformar la realidad de las instituciones y eso se hace con inversión, de pronto no en tecnología de última generación, pero sí implementando las instituciones con esos recursos necesarios que van a hacer que no se rompa esta cadena y puedan haber actividades sincrónicas o asincrónicas. De pronto, filmar las clases para quienes no pudieron estar tengan el recurso a su disposición. Para eso se requiere conectividad, para eso se requiere preparación, para eso se requiere ayuda técnica, para eso se requiere supervisión. Y eso solamente lo mejoramos cuando desde fuera se evalúa con criterio técnico. Y lógicamente son los organismos gubernamentales los que tienen el poder de acción eficiente o deficiente que permita mejorar o mantenernos como estamos. No podemos esperar mejorar la educación si no mejoramos también otros aspectos como la conectividad. Yo pienso que todo va de la mano y que es momento de luchar por esa garantía de derechos y de acceso a todos los estudiantes. Veía también por ahí que me hablaban acerca de recursos de comunicación tradicionales como la radio, como la televisión. Eso ayuda cuando el docente también delinea esos contenidos para que las experiencias que sean promovidas a través de esos espacios estén empatados con lo que yo quiero decir. No puede haber un divorcio, tiene que haber un matrimonio que unifique el criterio de la autoridad del Ministerio de Educación, que es el órgano rector, la implementación en territorio a partir de las instituciones educativas y el trabajo del aula que debe trascender al hogar. Tiene que haber una cohesión entre todos los actores de las instituciones educativas y en cada una de las instancias que permitan que estar en casa también sea una oportunidad para aprender. Listo. Gracias, licenciada, por su excelente ponencia. El colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena le queda muy agradecida. Su certificado se le hará llegar a su correo electrónico, asimismo a los demás participantes. A continuación, le doy paso a la señorita Lisbeth Rodríguez, que se dirigirá a ustedes. Muy buenas noches, queridos participantes. Permítanme compartir con ustedes un pensamiento. En los últimos meses, a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, hemos sido protagonistas de un gran cambio en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad y en nuestras relaciones personales. Y obviamente también en el mundo de la educación, que siempre ha basado su trabajo en el contacto humano
ha tenido que adaptarse a este cambio. Es así como la educación digital se ha impuesto hoy en día como en una realidad. Sin embargo, y pese a esto, el deber de los docentes para con sus alumnos no deja de ser el mismo: el de acompañarlos, guiarlos y motivarlos a continuar con su formación académica. De esta manera, el colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena agradece a quienes hicieron posible esta jornada: a nuestra ponente, la licenciada Mónica Moreira Morán, por brindarnos algo de su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos; a nuestros auspiciantes, Penalistas Ecuador, Centro de Mediación Solutep, Instituto Interamericano de Investigación Jurídica CIPLEX, Firma Jurídica Mora López y la red social académica Dosis Jurídica; y a cada uno de vosotros, quienes fueron partícipes de la jornada del día de hoy. Colectivo Estudiantil de Derecho Santa Elena les agradece. Los invito a que sigan nuestras redes sociales para así mantenerse informados de nuestros próximos eventos, y esperamos contar con su participación en la próxima jornada de conferencia. Sin nada más que decir, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a todos, un placer compartir este espacio y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Recuerden, cuídense, quédense en casa los que pueden, y los que tenemos que trabajar, pues con todas las medidas de bioseguridad. Un abrazo y bendiciones.